tengo tres preguntas concretas, no sé si se informó antes al público. Me gustaría saber cuál es el porcentaje del presupuesto del Estado que se asigna para investigación en tecnología y investigación sobre energías alternativas. Segundo, si tal vez, no sé si María Amparo tiene un criterio, si el código de la producción de alguna manera está ayudando para el hecho de que las empresas tengan mayores incentivos de las energías alternativas. Y tercero, si esta política, que entiendo yo que el gobierno está en proceso de poner en práctica, de subir los impuestos a los automóviles, puede ser una política adecuada para ir paliando el calentamiento global en el Ecuador. Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta a la señora que está allá. Primero, sin antes, creo, agradecer al señor Marco. Creo que vale la pena compartir esa información, hay una información bastante buena para el Ecuador. Y creo que es importante también buscar que la génesis del calentamiento global y de los problemas no se atiendan todos. Hay una buena información respecto al Ecuador que vale la pena analizarla. Para la señora, pues yo quisiera, una de las cosas que me motivó venir acá es por decir que en el Ecuador estamos en un momento post-petrolero. Qué decepción de ver que no hay ninguna propuesta post-petrolera, porque en primer lugar el PIB, que es el 52% en el Ecuador, corresponde al petróleo. Ya no hay para qué discutir en este momento de si el petróleo es bueno o es malo. Ambientalmente, pues. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de un país postpetrolero? Yo sigo preguntando, yo soy profesor de la Universidad Central y sigo preguntando a mis alumnos, señores, ¿de qué vamos a comer después del 2015? Gracias. Rigor, soy periodista independiente y me gustaría preguntarle al señor Marco Chu sobre usted hizo una acertada relación de el cambio climático con la sostenibilidad del desarrollo y puso en evidencia los tres componentes fundamentales, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Un poco haciéndome eco de lo que dijo la señora María Amparo Albán respecto a una carencia en la socialización de la información vinculado a estos temas. ¿Cuál es su experiencia o cuál es su opinión respecto a esta situación? Voy a iniciar por la pregunta de si somos o no un país postpetrolero. Yo creo que la realidad nos supera, ¿no? Nosotros podemos hacer un ejercicio conceptual importante de analizar las condiciones que requiere un país postpetrolero, pero mi criterio personal es que estamos lejos de ser un país postpetrolero y ni siquiera cerca del camino, ¿no? Y le pongo el ejemplo de Costa Rica, que a mí me gusta poner porque es un ejemplo bien sencillo. Es un país que decidió una vocación hace muchos años, hace 10 años, justamente en la urbe de Johannesburgo, decidió no explotar petróleo en su país, en su territorio. Recientemente decidió no explotar minería en su territorio porque vio que el costo-beneficio ambiental y mirando las cuentas ambientales cuentas ambientales desde el punto de vista del análisis de los costos de remediación de los pasivos ambientales de las industrias frente a la ganancia y obviamente ya las condiciones como país petrolero o minero no les daban suficientes argumentos. Entonces, yo creo que es importante ese ejercicio costo-beneficio, poder analizar los pasivos ambientales, mirar también si tenemos hoy en día las herramientas macroeconómicas y las convenciones macroeconómicas a nivel internacional para mirar si es que estamos internalizando los costos ambientales en la producción global, es decir, a nivel mundial. Y no estamos produciendo bienes y servicios, dejando pasivos ambientales en todos los países. Ya periódicos como el The Guardian en Inglaterra comenzaron ya a hablar de los pasivos ambientales de la industria global y comenzaron a mirar y cuantificar cuánto habían producido ciertas industrias frente a los pasivos que habían dejado y comenzamos a ver que había pérdidas netas. Y ya comienza a ser un tema de discusión económica y financiera global. Entonces yo creo que esa es la primera conclusión. Necesitamos condiciones, primero de medición
macroeconómica a nivel nacional e internacional diferentes. No estamos midiendo los impactos ambientales y no estamos internalizando sus costos en los precios de los bienes y servicios, ni a nivel doméstico ni a nivel internacional. Entonces yo creo que si no transparentamos la economía doméstica o internacional, no podemos hacer esos giros. Costa Rica tiene una tradición, y por eso quizás el ejemplo no es común a todos, pero me parece que es válido el cuestionamiento. Y nosotros, si bien hemos dado respuestas conceptuales a nivel política e institucional, todavía la toma de decisiones está lejos de arriesgarse a optar por ese camino, ¿no? Hacer sacrificios fiscales, como dejar de una vez el petróleo que asumir y olvidarnos de ese 20% de las reservas, ¿no? Es un poco y ver qué vamos a hacer en lugar de eso. Obviamente eso genera una preocupación a corto plazo y a mediano plazo importantes, pero justamente creo que es ese el ejercicio que estamos queriendo provocar, pensar qué alternativas existen para reemplazar esos ingresos, el tema del bioconocimiento, de la tecnología y creo que eso es un camino importante, pero todavía el país necesita invertir mayores niveles de recursos en ese desarrollo. Lo que mencionaba Ricardo Crespo sobre el código de la producción y si es que tenemos una inversión suficiente. Tengo una codificación de proyectos, no estoy encontrando ahora, pero existe un monto bastante importante de proyectos, digamos, sobre cuánto está invirtiéndose a través de proyectos de cambio climático, ¿no? Al final encuentro y te lo menciono, pero obviamente la necesidad es mucho más que ese monto. El problema es que tenemos siempre prioridades, ¿no? de inversión y también hay que pensar que tienen que darse incentivos. Los incentivos del código de producción están ahí, pero no están siendo utilizados. Falta instrumentalización de esos incentivos. Están enunciados, pero no han sido reglamentados y no está descrita la opción. O sea, no está descrita cuál es el nivel de beneficio al que se accede, por ejemplo, en conversión tecnológica a nivel industrial. En eso están trabajando todavía. Entiendo que se está trabajando a nivel del Ministerio de Producción, pero ese es el tipo de ejercicio que necesitamos, dotar a las ciudades de opciones, por ejemplo, de movilidad. Si se puede generar en la industria del ensamblaje de automotriz, por ejemplo, nacional, opciones para iniciar como en Brasil, por ejemplo, hace muchos años, yo creo que ese es el tipo de generación de incentivos que requerimos, ¿no? Pero estamos todavía un poco rezagados. Y a nivel urbano también, a nivel de las municipalidades también, en cuanto a generación eléctrica. Nosotros no estamos hablando de edificaciones sostenibles todavía, no estamos reglamentando ni penalizando el consumo excesivo haciendo fórmulas, digamos, para medir cuánto se requiere de gasto energético por metro de construcción y poder medir cuánto se requiere para poder ser más eficientes. No estamos todavía ahí. En otros países ya se está regulando este tipo de temas a nivel urbano. Entonces yo creo que todavía tenemos a nivel regulatorio un largo trecho que recorrer. Y la última pregunta no era para mí, ¿verdad? No, era para Marco. Gracias. Por favor, que se preparen las siguientes personas también. Gracias. Sí, voy un poco en orden comentando un par de cosas muy pequeñas que conozco sobre las preguntas. Lo primero, sí, seguro el porcentaje de inversión que se usa para innovación tecnológica, etcétera, definitivamente ha crecido últimamente. No tengo la cifra exacta, pero definitivamente ha crecido. ¿Cuál es el rango? Tampoco lo conozco, pero estoy seguro que en un minuto más María Amparo lo encuentra, porque existe la información y es accesible. El código de la producción definitivamente es una herramienta muy poderosa en el contexto del cambio climático y de todo lo que estamos discutiendo acá. Lo interesante es que muchas de las cosas que aparecen en el código de la producción están llamadas a ser verdes en general, digamos, y por ejemplo toda la tendencia hacia el cambio de matriz energética está ahí. Ahora, con el cambio de matriz energética en el Ecuador hacemos mitigación del cambio climático. ¿Fue esa la motivación para hacer el cambio de matriz energética en el código de la producción? No. Es una motivación, yo estoy muy por el lado de lo que decía Tadeo, todavía hay motivaciones económicas que están por detrás y finalmente cualquiera de nosotros en el zapato de tomadores de decisiones de muy alto nivel seguramente todavía vamos a tener una tendencia muy fuerte a desequilibrar el balance entre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, bueno, lo interesante es que ese código de la producción en definitiva
propone muchas alternativas que son muy consistentes con lo que se busca hacer a nivel de cambio climático en el Ecuador. Lo del poner el impuesto a los automóviles, yo creo que es interesante reconocer en este caso, como dije, el aporte del sector de energía que hace el Ecuador en emisiones es muy por debajo de lo que hacen los otros sectores, el de agricultura y el sector de silvicultura. Sin embargo, yo me atrevo a decir que es todavía subestimado. Probablemente con mejor calidad de información podemos realmente hacer una estimación más real de cuáles son nuestras emisiones en el sector energía. ¿Por qué lo menciono? Porque el sector transporte está ahí adentro, es un subsector del sector energía. Y el sector transporte definitivamente, o el subsector transporte en este caso, es un contribuyente de emisiones. Habrá que ver que tanto en la proporción general, probablemente no mucho. Entonces, evidentemente, incrementar un impuesto con ánimo de reducir el uso de vehículos definitivamente sí ayuda, pero yo diría que en términos proporcionales no mucho, pero definitivamente ayuda, ¿no? Yo creo que la pregunta de si somos un país post-petrolero o no tiene que ser vista desde dos lados. La una es exactamente lo que usted estaba planteando. ¿Qué va a hacer el Ecuador cuando ya no tenga esa contribución de un solo producto de más del 50% del Producto Interno Bruto? ¿Qué va a hacer? Esa es la una pregunta. En efecto, sí, creo que no nos estamos preparando mucho para eso. La otra parte de esa pregunta es, si somos un país petrolero, también tenemos que ser conscientes de cómo eso ha afectado el estilo de vida del ecuatoriano que produce emisiones. Entonces, por ahí va la respuesta va por el lado de la eficiencia energética. Y en este caso yo creo que la idea de cambiar la matriz energética definitivamente ayuda, porque lo que busca es que nuestra contribución y nuestro uso de energía que va creciendo ya no provoque emisiones. Entonces, desde ese lado, pues yo creo que sí estamos pensando en qué pasa con el Ecuador post-petrolero, al menos desde el lado de las emisiones. Sobre eso, un dato que me olvidé de mencionar es que el sector que mayor incremento ha mostrado en emisiones en el Ecuador es precisamente el sector de la energía. Los otros son altos, pero tienen relativa estabilidad. El que tiene mayor aumento es el sector energético. Y evidentemente, como había dicho yo antes, en un proceso de desarrollo esto es fundamental, garantizar energía. La última pregunta respecto de la información, si en efecto existe información en el país, no toda la información es de la mejor calidad, se han hecho muchas cosas, no se ha hecho lo suficiente en divulgar esa información probablemente, porque yo creo, cuando dije que una de las prioridades para la adaptación es la información, yo creo que eso tiene que complementarse con el hecho que no solo para la adaptación sino para la mitigación también es importante tener información de calidad, pero especialmente para la adaptación, porque ahí sí tenemos grandes déficits de información básica que se necesita para tomar decisiones. La reflexión que yo hago sobre eso son dos. La una, esa información tiene que ser transmitida en efecto socializada. No podemos tener una sociedad que no está consciente de este problema, ¿no es cierto? Y como alguien mencionaba en la relación María Amparo, y también Daniel lo mencionó, no puede ser posible que en el mismo aparato gubernamental exista desconocimiento de esa información o incluso desconocimiento sobre lo que significa este desafío, el cambio climático. Entonces sí, por ahí es un lado de lo que tiene que ver con la información, asegurar una transferencia de información para que tengamos una sociedad informada, consciente, ese es el propósito. La otra es la reflexión de qué tanta información es necesaria para tomar decisiones. Yo creo que para los temas de mitigación, de reducción de emisiones, tenemos suficiente información para motivar toma de decisiones. No importa si las emisiones del sector forestal son 51 toneladas al año o 52 o 55, no importa, está claro que son las más altas, ¿no es cierto? No, entonces hay mucha tendencia también a irse a los detalles, ¿no es cierto? Y por eso se pierde mucho tiempo a veces. Entonces yo creo que para la mitigación hay suficiente información como para tomar decisiones, como para sustentar la toma de decisiones. Por otro lado, buenas políticas de Estado se han tomado sin necesidad de contar con la información más precisa. Es simplemente el principio de precaución, entre otras cosas que tienen que motivar esa toma de decisiones. Para la adaptación me parece que se hace falta levantar información básica y por supuesto socializar esa información. Me gustaría hacer una pregunta a Machucho. La idea
fósiles por energía renovable. La pregunta es, apenas es un 6% ahora en la matriz energética, no es más. La pregunta es si con ese proceso del cambio climático que es a nivel mundial, a nosotros usar recursos naturales como el sol, el aire, el agua en los ríos para obtener energía, con este cambio climático que viene, va a haber un momento en que los climas ya no van a ser los mismos, ya no vamos a tener el mismo volumen de aire, no vamos a tener la misma energía solar, porque va a haber temporadas de mucha lluvia, va a haber temporadas muy secas, va a haber los ríos que va a haber un momento en que ya no van a tener el caudal que se necesita para producir energía. ¿Estamos considerando eso? ¿Estamos considerando que el cambio climático, querramos o no, que Ecuador cambie su matriz energética? El cambio climático se da porque se da. Y al cambiar la matriz energética, sí, estamos reduciendo emisiones, pero estamos dependiendo de recursos naturales que van a ser afectados directamente por el cambio climático. Actualizados, ¿no? Pero claro, de Miguel Castro ya quedó la conclusión, 60% fósiles en la anterior, y la urgencia climática más evidente que nunca, ¿no? Claro, ahí viene el tema de Brasil, yo creo que Río más 20 nos dio la primera noticia, de eso les quería preguntar, porque colapsó Río más 20. Pero más bien tal vez es un poco en el mismo tema de que más que estas matrices de buenos esfuerzos políticos, todos estos los 11 de los 12, pero estamos dentro prácticamente de izquierda, pero no es suficiente, más bien, no sé si es posible, la pregunta a Brasil, que en ese sentido lidera por tamaño, con el 5% renovables, nosotros tiramos al 85% después en hidráulico, algo así, en unos 3 o 4 años, pero a ver, yo lo que decía más bien es la idea, y que es absolutamente factible, es un poco alrededor de ese ejemplo de Costa Rica, y hay otro ejemplo por ahí por Singapur, que es bien sencillo, o sea, no es que no existe, sí hay la posibilidad de las matrices un poco más eficientes. Y por ejemplo, yo decía, aprovechando el contexto político, los talentos de ustedes, que más que academia son ligados al gobierno, que eso es bastante, porque no necesariamente debería llevarse bien, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay esa cultura enorme de que ustedes sí lo conocen y muy bien al gobierno. Entonces, hay el espacio para la legislación en el contexto. En el contexto ya internacional, todo Latinoamérica, ¿por qué no se hace el esfuerzo más económico, más rápido, más, digamos, por la urgencia igual del cambio climático, de hacer una matriz a nivel desde Canadá hasta Chile, una sola matriz energética, por ejemplo, que se exceptúe el transporte público a nivel de subsidio, solamente el transporte público, una reforma de gas mensual para la movilidad de dos, y luego todo el resto se tiene que retirar el subsidio. Al retirar el subsidio se cambia la ecuación, porque entonces la energía solar se hace rentable, la energía de biomasa se hace rentable, la energía geotérmica se hace rentable. Y les doy un ejemplo rapidísimo, porque no habrá tiempo nada más. En Navarra hay una empresa de reciclado. Le costó 10 millones de euros montar, y eso fue a fondo perdido, hasta ahí. Pero luego, a partir de eso, es absolutamente no rentable, pero cubre el punto de equilibrio costo-beneficio. Ya no tienen que pagar más, porque inclusive la energía sale de la misma basura, reciclada, ¿no es cierto? Y claro, 10 millones de euros, ya decimos, parece un poco grande, pero cuando nosotros vemos que son 4.800 millones que tenemos nosotros de subsidio de energía por subsidio de combustible, tenemos para prácticamente cubrir todas las plantas de reciclado a 10 millones, nos sobra, ¿no es cierto? Y entonces, sin afectar la base esa del transporte público y de la bombona de gas que ya tenemos en Tulcán, ¿no? Luego tenemos techos, miren, tenemos techos en Costa Rica, usted domina, pero hay techos de hace 25 años que tiene Singapur con los carros. 125.000 carros, no hay ningún carro que entre a circulación si es que no sale uno primero. ¿Por qué no ponemos esos techos? Porque los techos de circulación son techos de ruido, son techos de contaminación, son techos de plomo en los pulmones de los niños. No es que por cobrarle más impuestos nos va a cubrir el costo de ese niño con plomo en los hospitales, los cánceres que producen los pulmones. Por ahí no es. Hay que drásticamente, otra vez, por la urgencia de cambio climático, 50 años que ya no nos va a dar tiempo, según los
subsidio al petróleo, para mí todo se explica en el contexto de, de cada país latinoamericano, en el contexto, este contexto que hice hincapié en señalar de la necesidad del crecimiento del mandato histórico. O sea, en los últimos años, puedo dar el dato de Brasil. En 1992 Brasil tenía el 62% de la población de lo que llamamos ahí las clases D y E, o sea, en la pobreza. Hoy día el 50% de la población es clase media. O sea, ¿cómo decir a esta gente que nunca accedió a nada, nunca, no sé, hizo cosas básicas para mucha gente aquí, viajó en avión, pasó las vacaciones en otro país? O sea, ¿cómo decir a esta gente que ahora ya no pueden consumir? O sea, ¿cómo poner un techo de consumo en el país, en nuestros países? O sea, quizá en un país desarrollado como los países nórdicos, Finlandia, Noruega, todo bien, o sea, ahí ya hace rato que tienen todas sus necesidades satisfechas, pero ahora que esta gente empezó a entrar en el círculo del consumo, empezó a satisfacer sus necesidades básicas y sus necesidades creadas también por el sistema, por la publicidad y todo eso, que es importante. No podemos, o sea, por más criticable que sea, no podemos dejar de lado eso. O sea, ¿cómo poner un techo? Yo no veo cómo. O sea, si un gobierno hace eso, en las próximas elecciones no es electo. O sea, entonces yo creo que lo que llamé de las reglas del juego, o sea, estamos todos muy metidos en las cosas como ellas son, y me parece muy difícil por la vía institucional, por la vía democrática, electoral, que los gobiernos tomen medidas tan radicales así. Entonces, por otro lado, tampoco creo que les falte información, o sea, para eso. O sea, en São Paulo hubo una investigación de un médico y una ingeniera que hicieron una investigación sobre el impacto de la cantidad de carros en São Paulo, que es una ciudad que tiene 7 millones de carros en circulación. El impacto en la salud y el impacto en la economía. O sea, todo el prejuicio que se causa financiero que se causa con los tráficos, las muertes por enfermedades cardiorrespiratorias y todo eso. Y hicieron un cálculo, que la Organización Mundial de la Salud tiene el cálculo para muertes, en fin, pone un valor financiero para cada muerte, dependiendo de la producción, de lo que la gente dejó de producir por haberse muerto, que es absurdo. O sea, si el gobierno toma en cuenta lo que se llama internalización de las externalidades, ¿no? O sea, si el gobierno toma en cuenta todos estos costos, que son de la orden de 1.000 millones para una ciudad como São Paulo, es obvio que está mucho más barato hacer una red de metro mucho más grande, tener otro tipo de matriz. Pero ¿por qué no se hace? O sea, nos falta información, ya lo saben, ya tienen todo, ya hay miles de investigaciones. ¿Por qué no lo hacen? El cambio de la matriz energética, pues bueno, solamente pensando en hidroelectricidad o eólica o cualquiera de esas, pues básicamente hay un cambio fundamental en las emisiones. Básicamente estaríamos dejando de quemar petróleo para producir energía y no hacerlo, y simplemente evitamos esas emisiones, ¿no? Ahora, es cierto que, especialmente pensando en hidroelectricidad, sí puede haber una consecuencia de impacto sobre la misma idea de ese cambio de matriz energética por el cambio, digamos, como consecuencia del cambio climático. Porque una cosa que estábamos pensando cuando se miraba esta inversión en hidroeléctricas es que tiene que ser visto como un sistema integral también, que maneja una cuenca hidrográfica y que tome en cuenta todos los aspectos que son necesarios en la cuenca hidrográfica para poder finalmente obtener ese caudal de agua. Ahora, el problema, como Tadeo dijo, las hidroeléctricas no vienen sin problemas, vienen acompañadas de un montón de problemas. Y hablando de cambio climático, hay evidencia de que en los países tropicales las represas que es necesario hacer para producir en la planta hidroeléctrica,
emisiones de metano si no se las maneja bien. Y el metano es mucho más poderoso que el anhídrido carbónico. Entonces estamos, digamos, sustituyendo un gas de efecto invernadero por otro, si no se maneja bien. Entonces es discutible todo eso, es necesario tomar muchas precauciones al momento de manejar una idea de hidroeléctrica. Por eso yo decía, no es la solución, pero tal vez vale la pena pensar en un tema de escalas cuando estamos hablando de energía alternativa. Por ejemplo, el Ecuador hizo el estudio para energía eólica y por temas de costo-efectividad, por la inversión que necesita hacer el país, solamente había un lugar en el país que daba como para que se justifique económicamente una inversión, lo cual parecía una locura. Si uno podría pensar cómo es posible que en todo el país solamente exista un sitio en donde se puede instalar un parque eólico. Y tanto para parques eólicos o para sistemas eólicos como para hidroeléctricas, vale la pena pensar en probablemente pequeñas instalaciones, más pequeñas, atendiendo tal vez a redes un poco más pequeñas, pero que primero producen menos impacto y segundo, sí cuentan, así sea una cantidad menor. El tema de, bueno, había muchas preguntas, pero una de las cosas que se me ocurre como tema importante analizar es el consumo responsable, hablando del tema de los plásticos y del problema de grabar impuestos y manejar eso. Bueno, el tema del consumo responsable es también un tema que en este caso, yendo por el lado de lo que decía María Amparo, está directamente relacionado en cómo yo, como consumidor, afecto o soy un causante del cambio climático, ¿cierto? Entonces ahí, esas son medidas que tienen que ser en efecto muy bien estudiadas, pero tienen que venir acompañadas además de un proceso muy vinculado a una conciencia social que esté dispuesta a recibir estas medidas. Y por ahí mismo viene el otro tema, ¿no? El tema del impuesto al combustible que alguien mencionaba también. Imagínense ustedes qué pasa si es que algún presidente en este país o algún gobierno decide remover o quitar el impuesto al combustible, ¿no es cierto? No solamente que lo votan, sino que además se arma finalmente el precio de remover ese subsidio lo termina pagando probablemente también el consumidor, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en eso. Lo mismo con el tema de la minería. Yo sé que es un tema controversial, es muy complicado analizar, pero pasa lo mismo, ¿no? Y tal vez la respuesta a qué pasa cuando se acaba el petróleo puede estar por ahí, pero es lamentable, pero es verdad. Es decir, ¿quién está dispuesto a cubrir el costo de reducir y quitar por completo un componente del Producto Interno Bruto que es fundamental para el mantenimiento económico de un país? En la discusión de periferia-centro es muy interesante y finalmente uno de los grandes problemas que existen para las dificultades que hay para tomar decisiones fuertes, yo creo que están basadas en dos cosas, tal vez en una y la otra es consecuencia de esta primera. Y es que todas las decisiones todavía se toman en cuenta con una lógica económica, todas las decisiones. Todavía no estamos en el momento en el que realmente podemos hacer un balance con lo social y lo ambiental. Y lamentablemente la historia muestra que mientras no existan desastres, mientras no nos afecte al colectivo, esos cambios no se dan. Entonces estamos tan metidos en un paradigma económico que todavía sigue fundamentando las decisiones. Entonces, eso hace que exista la historia geopolítica y que hablemos de centro y periferia. Nadie está dispuesto a ceder todavía. Todavía todos están mirando a su interés económico. Y por lo tanto, esta discusión en efecto es una discusión muy válida porque es geopolítica. Y hay desigualdades tanto entre centro y periferia, hablando de países desarrollados y países en desarrollo, pero hay también desigualdades dentro de los países. Entonces, es un asunto extremadamente complejo. Yo creo que eso impacta tremendamente la posibilidad de tomar decisiones concretas y profundas en, por ejemplo, la Convención de Cambio Climático, que podría ser un escenario ideal si es que reconocemos como sociedad global que tenemos un problema. Pero aparentemente lo reconocemos, pero no nos importa todavía porque creemos que tenemos tiempo y mientras no veamos impactos directos en nuestra casa, en nuestro vecino, encima de nosotros, no va a haber ni tomadores de decisión que estén dispuestos a correr el riesgo, ni una sociedad consciente capaz de asumir y ser corresponsable con algunas de esas decisiones que pueden ser necesarias. Por ejemplo, limitemos el uso de vehículos en el Ecuador, quitemos el subsidio al combustible y estemos dispuestos a pagar más por todo, ¿no? Es un tema de los dos lados que tiene que haber una sociedad de alguna manera consciente de cuáles podrían ser los posibles impactos de este tipo de medidas. Bien rápidamente. El tema de Río Más Bello
creo que es una coyuntura que vale la pena analizar. ¿Por qué no se pudieron obtener acuerdos significativos, sustantivos? La respuesta es bien simple. Hoy día en la comunidad internacional no se pueden construir nuevos acuerdos. Estamos pasando por un momento de inmovilismo a nivel de la comunidad internacional. No sé, en los diferentes foros de negociación, a nivel de la OMC, a nivel de la negociación de cambio climático, a nivel de los compromisos políticos, de sostenibilidad, las tres cumbres recientes, tres procesos recientes de negociación a nivel global, ninguno avanza. Hay un bloqueo sistemático. El bloqueo tiene que ver con el momento histórico, ¿no? Ya no estamos hablando, por eso yo a veces cuando hablamos de centro-periferia, yo ya no estoy segura de ese debate, porque me cuesta mucho ubicar a China. ¿Dónde está China hoy en día? En el centro de la periferia. ¿Qué condiciones reúne la economía china para ubicarse en cualquiera de las dos categorías? Tenemos una reconfiguración geopolítica a nivel internacional, tenemos países emergentes, Brasil, India, China, Sudáfrica, que juntos tienen un PIB mayor que la mayoría de países europeos. Individualmente también Brasil es la quinta economía mundial. Entonces es bien difícil hoy en día poner el debate tanto en blanco y negro, porque quienes tienen posibilidad de ser los mayores contaminadores en corto y mediano plazo son los países emergentes. Estos países emergentes que también necesitan correctivos. ¿Cuánto están dispuestos a sacrificar, ¿no? Ellos para que los otros contaminen? Claro, ahí podemos entrar en la discusión de cuáles son los niveles de compromiso. Pero lo que está claro hoy en día es que la comunidad internacional no está lista para gestar nuevos acuerdos globales, ni a nivel de comercio internacional, ni a nivel financiero internacional, ni a nivel de sostenibilidad, y menos a nivel de cambio climático, que es una agenda multidimensional que reúne a todos los demás componentes de las discusiones. Entonces, hoy en día, Río +20 fue una cumbre de consensos mínimos, ¿no? Básicamente, de mantener vivos los criterios de sostenibilidad, pero no adquirir nuevas responsabilidades, donde estamos viviendo todavía los efectos de una crisis financiera global que tiene Europa en vilo, siendo Europa el bloque que más financiaba temas de sostenibilidad a nivel global. Y a Estados Unidos, obviamente, sumamente preocupado porque la economía no se recupera a los niveles que requiere para poder impulsar ciertos temas, ¿no? Entonces, estamos viendo ciertamente el tema ligado a la economía global porque esa es la coyuntura de hoy. Tenemos los efectos de la crisis financiera que ocupan todas las agendas y también los efectos del reacomodo geopolítico porque los países han crecido. Los países emergentes son capaces de bloquear negociaciones hoy en día y tienen una capacidad de negociación, por lo menos una capacidad de bloqueo. Entonces, estamos en un reacomodo de fuerzas. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Requerimos nuevas instituciones globales, ¿no? Hay que considerar, y eso es parte del pensamiento del ejercicio de Río, era repensar el rol del PNUMA como el sistema de Naciones Unidas enfocado al tema del medio ambiente. Requerimos instituciones que tengan coercitividad, que tengan capacidad de exigir, la supranacionalidad capaz de exigir a los países para avanzar en el tema ambiente. Parece que ese es uno de los consensos, pero nadie está dispuesto a ceder. Hoy en día, y la realidad es que crisis financiera y sostenibilidad no se llevan bien. La crisis financiera amenaza la sostenibilidad porque amenaza la capacidad de los países de invertir en opciones innovadoras y los vuelve sumamente conservadores y obviamente quieren proteger lo primero que deben, que es su economía doméstica, y se vuelven protectores. Y eso es lo que estamos viendo ahora, la emergencia de un nivel de nacionalismo que también obviamente preocupa porque no se puede avanzar en estrategias globales y entonces surge nuevamente la necesidad de avanzar en compromisos domésticos. Tenemos que generar y entrar a los mercados locales, domésticos, y generar respuestas desde lo local hacia lo global. Y ese es el momento en que estamos hoy día a nivel de sostenibilidad. El ejemplo que daba de Singapur, el tema del transporte, es interesante, pero claro, necesitamos mayores niveles. Singapur es una ciudad apenas, es decir, es un territorio sumamente limitado. Y nosotros aquí en Ecuador, como mencionaba Marcos, tenemos que comenzar por lo primero, ¿no? A nivel de infraestructura, a nivel de condiciones, y el tema del subsidio es central. Ahora, el subsidio no es algo que se remueva de la noche a la mañana. La remoción de los subsidios es gradual en el tiempo, tiene que estar atada a la mejora de ciertos índices, ¿no? Tanto del Producto Interno Bruto, obviamente el per cápita, y también niveles de desarrollo, ciertos indicadores de desarrollo y la focalización. Entonces, no es que sea imposible, yo discrepo si los gobiernos se caen por el tema de la gasolina, porque en realidad la inestabilidad política del país a veces nos hace pensar eso, pero yo sí creo que se requiere la decisión política y comenzar, por lo menos plantear esto, y en un plan de a 10 años. Tenemos subsidio a los combustibles ya 30 años, hemos subsidiado la economía de la contaminación hoy en el Ecuador ya 30 años. Entonces ya tenemos que pensar, si estamos con una constitución que promueve la energía
alternativa que promueve nuestra naturaleza, tenemos que ser, digamos, consistentes y comenzar a ubicar al transporte en el costo que le corresponde y tratar de que la economía crezca y genere los bienes y servicios que necesita para pagar ese transporte que cuesta tanto en esta economía. Entonces, y también otra cosa, todos los transportes públicos del mundo son subsidiarios. El transporte público es subsidiario siempre, pero el nivel de subsidio y el cómo se subsidia, eso es lo que se tiene que discutir, y obviamente el tipo de transporte. También sobre el tema del mercado de carbono, interesante la reflexión sobre si es que vamos a crear un mercado de carbono para que los otros contaminen más. Yo he visto ahora estrategias interesantes a nivel de los países en desarrollo, ¿no? Cómo los países en desarrollo utilizan el mercado de carbono. Y creo que eso es algo que nos debería nosotros también comenzar a invitar, por lo menos a mirar las condiciones que requiere el país para entrar en esa dinámica, en esa lógica, que todavía yo creo que no estamos ahí cerca. Y la caracterización, mencionaba la caracterización y los temas de plan de ordenamiento territorial, para mí eso es lo más básico que puede existir hoy en día. Mientras no estemos seguros de cuánta tierra tenemos apta para cultivos y estamos seguros de cuánto vamos a proteger efectivamente, nosotros no tenemos posibilidad de ser efectivos en obtener que nuestras medidas sean eficaces, ¿no? A nivel de conservación y de contaminación evitada por deforestación. Yo creo que ese es el número uno de las prioridades. No estamos ahí y creo que eso sí demanda una capacidad interinstitucional que sí existe, pero que no sé por qué motivo, tal vez la dificultad política de llevar acuerdos de los sectores concretos de producción, especialmente agrícola, bloquea esto. Y creo que eso sí es necesario trabajar desde las perspectivas institucionales, porque las condiciones existen. Colombia, por ejemplo, tiene bastante claro un tema de ordenamiento territorial, a pesar de todos sus conflictos. En Colombia no se explota en áreas protegidas, está prohibido. Y ahora incluyó a los páramos, como alguien bien mencionaba. Y no hay ese problema, digamos, a nivel legal está bastante claro, tiene otros problemas de territorios, Colombia, claro, pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos siempre políticas flexibles, o que se flexibilizan, ¿no? Rápidamente. Tenemos áreas protegidas, deben ser protegidas. Áreas protegidas significa que no se exploten, ¿no? Pero tenemos mecanismos que flexibilizan esas condiciones de protección, o que no sean protegidas, pero que se defina, ¿no? Nuestro problema es la indefinición en materia de política pública y a nivel legislativo. Producimos normas que son inconsistentes, que son contradictorias, o que se superponen en la mayoría de los casos en todos estos temas. Algo se ha hecho para superar esto, pero seguimos siendo incapaces de generar este acuerdo básico que es con qué tierra contamos para los cultivos, y creo que eso es lo más básico a nivel de adaptación que tenemos que hacer. Y yo soy poco ambiciosa en este tema, creo que eso debería llevarnos es un acuerdo productivo nacional entre todos, y obviamente también el tema de transformación de la matriz energética de una forma más precisa, ¿no? Invitando al sector privado, cómo ve el sector privado, la sustentabilidad de su negocio, de acuerdo a la matriz energética. Si ellos ven que son capaces de autogenerarse, son capaces de utilizar otras fuentes alternativas, hay que invitar, hay que generar las condiciones para que esto se dé, y obviamente trabajar más en esos incentivos que están en el Código de la Producción congelados todavía, porque activar eso puede ser interesante para el mercado local.